Yo creo que te he contado una infinidad de veces que tuve la providencia de Dios, de servir a Dios, de servirlo, desde que tenía unos 19 años, mal, con muchos errores, por supuesto, porque cuando uno es bastante mocoso e inmaduro, mete la pata. Pero comencé a predicar por providencia divina a esa edad, y yo realmente me sentía un consentido de Dios en aquel entonces. Sentía que el favor de Dios estaba sobre mi vida. Me había acostumbrado mucho a escuchar a la gente decirme cuánto Dios me usaba, y empecé a prestarle atención a esos elogios y a esos halagos. Entonces, los primeros halagos que llegan con el ministerio, reconozco que me hacían bien. Peor aún, comencé a esperarlos, comencé a ansiarlos. Entonces la gente se me acercaba y me decía, ¡ay, qué talentoso! Pero puede hacer de todo, qué ecléctico, qué multifacético. ¡Ay, tan carismático! Decían las señoras de 60 años. ¡Qué carismático! ¡Ay, podría ser mi nieto! Y yo, con toda mi sabiduría de mis 22 años, de mis 23 años, empecé a creerles. Y empecé a pensar, por fin soy alguien. Cuando ya tenía 24 años, moría porque me invitaran a predicar a congresos importantes. Y mi meta en ese entonces era llenar la agenda de invitaciones, porque sentía que así yo estaba agradando a Dios. Sé que alguna vez también te conté esta historia a continuación, pero voy a refrescarla a modo de introducción. Como sentía que la gente me decía cosas y yo era jovencito, yo recuerdo estar en un congreso enorme en Santiago de Chile. Cuando te invitan a un congreso de esos enormes con muchos oradores, tus motivaciones son puestas a prueba, porque en el juego de las comparaciones, mientras mejor le vaya al orador anterior, peor se ve uno. Y mientras peor le vaya a ellos, mejor se ve uno, en desmérito del resto. Ustedes dicen, ¿pero eso ocurre entre cristianos? No, pero ahí sí ocurrió. Porque un orador va detrás del otro. Y te guste o no, el público, cuando tenemos una jornada con varios oradores durante la mañana y luego por la tarde, el público suele comparar. Solemos comparar. Y cada predicador que tomaba el micrófono, de algún modo, superaba las expectativas del orador anterior. Entonces llegó mi turno, hice lo mío, sentí que la gente quedó feliz, prediqué, transmití lo que en ese momento creía que Dios había puesto en mi corazón, pero luego de mi conferencia pasó el siguiente predicador y literalmente me destrozó en público durante la siguiente hora. Él dijo cosas como, no entiendo que en estos congresos serios, y miró a los anfitriones y le dijo, invitan a estos argentinitos sin experiencia. Hasta lo de sin experiencia me lo aguanté, lo de argentinitos me dolió. Tenía que haber dicho argentinazos. Fue tan duro, tan explícito, que el anfitrión, el querido Fernando Chaparro, que a lo mejor si está mirando o su familia debe recordar el incidente, aunque pasaron muchos años, Fernando Chaparro estaba al lado mío, me puso la mano sobre mi rodilla y me dice, con su tono chileno, no te preocupes antes que esto va a forjar tu carácter. Y luego, con el transcurrir de los años, para no dejar la historia inconclusa, ese mismo predicador que masculló todo tipo de epítetos y adjetivos contra mí en público, terminó invitándome a su país, a su propia iglesia. Y por supuesto que fui. El argentinito fue. Pero aquel día me hizo acordar aquella historia donde una vez un estudiante del seminario subió a predicar con mucha confianza, muy petulante, y bajó humillado porque le fue mal. Y ahí estaba el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que le dijo, si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Entonces, mientras no estemos crucificados a las opiniones de los demás, no vamos a poder cumplir con nuestro destino. Y ese día, hace muchos años, y agradezco que fue en ese momento, y no ya cuando fui más maduro o más grande, yo aprendí que no era tan talentoso como me decían las hermanas. Que sin la bendición de Dios no podía hacer cualquier cosa. Y tenía que pasar esa prueba antes de avanzar a la siguiente fase en el camino hacia mi destino. Y me da mucho gusto que Dios no nos reprueba para siempre. A veces imagino, ¿qué tal si ese día Dios hubiese dicho reprobado? Este tipo no sirve. Porque en cuanto lo humillaron en público, se desbastó.
y ya no quería seguir predicando. Pero cada vez que nosotros fallamos, Dios no nos reprueba, sino pone rehacer. El Señor nos permite volver a tomar la prueba hasta que la pasamos. En la vida con el Señor es así. ¿Por qué? Bueno, porque solamente cuando pasamos bien la prueba es que podemos entrar al destino con Él, el que Él preparó, los sueños que Él planificó para nosotros. Dios usó a aquel predicador para enseñarme que Él no podía confiar en mí si mi vida estaba fundada en la opinión de la gente. No me puede elevar un elogio y destruir una crítica, porque Dios no me puede dar entonces mayor responsabilidad. Si Dios algún día iba a confiarme más, debía forjar un carácter fuerte, por lo menos en lo que respecta a la mirada ajena. Entonces puede que tengamos grandes sueños en nuestros corazones, insisto, que Dios mismo colocó allí, pero sin el carácter forjado, sin el carácter labrado por el Espíritu Santo, no vamos a llegar muy lejos. Yo voy a las Escrituras y hace miles de años, un joven llamado José también recibe un sueño, una epifanía. Y la historia está registrada en Génesis 37, que describe cómo José recibe ese sueño, el sueño de Dios, y cómo lo manejó a continuación. José, dice de Génesis, cuando tenía 17 años, más inmaduro de cómo Dios me encontró a mí, 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. Es la primera vez que aparece José y los hermanos en la Biblia. José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos. O sea que era alcahuete también. Y entonces amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de la vejez. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Lo amaba por encima del resto, por encima de sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y luego agrega las Escrituras, y José tuvo un sueño. Cuyos hermanos no le hablaban nunca amablemente, tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y la Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y, como te dije, trajo un mal reporte de sus hermanos al padre. Cuando uno juzga el comportamiento del resto ajeno, eso revela cierto problemita en el corazón. No hay nada de repuesto en nuestro cuerpo. Todo tiene una economía creativa que debemos cuidar. No tenemos nada que sobre. Y en las Escrituras tampoco nada sobra. Y si lo primero que aparece acerca de José es que él trajo un mal reporte de sus hermanos, es porque Dios quiere que lo sepamos. Entonces yo me pregunto si era un alcahuete, si era un chismoso del padre, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a alguien tan joven? Y a mí se me ocurre que Dios lo moldeó a Josué por años para que él estuviera con el carácter necesario para alcanzar ese sueño. Porque nunca hay que olvidarse de la promesa de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él no te deja. Alguien tiene que aplaudir más que eso si dice, sí, Él está tratando conmigo. ¡Aleluya!